Saludos, aquí estamos en Mangas Verdes, sí señor, estamos acercándonos al final de año, pasito a pasito, semanita a semanita. ¿Quién le iba a decir, no? Porque hace 2 días estábamos con el tema de, bueno, estrenamos el 2021, a ver si es verdad que este año es mejor que el 2020. Bueno, pues ahora estamos a punto de rematar el año y Mangas Verdes te acompaña como cada semana para contarte la última hora de la información relacionada con el medio ambiente y la naturaleza, las renovables, con la economía circular, el desarrollo sostenible, todo lo que se nos ponga por delante. Mangas Verdes está en marcha gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad, parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelo en cygnus.es. Hoy nuestro programa cuenta con el control de sonido de Marina Ruiz y en nombre de la redacción nos saluda Pedro Pablo May. Y empezamos haciendo la maleta, bueno, la mochila. Viajando con Renato Urguat. 1 minuto, un humedal. Claro, porque tenemos que empezar viajando con lo que nos gusta, movernos de un lado para otro. Pues hoy nos vamos a Murcia y nos vamos a las lagunas de la Rambla de las Moreras en el municipio de Mazarrón. Unas 70 hectáreas ocupan, más o menos. Este humedal fue declarado paisaje protegido ya en 1992 y también pertenece a la red Natura 2000. Almacena agua de forma permanente por los aportes de una moderna depuradora de aguas residuales que la vierte, previamente depurada, por supuesto, en su cabecera, con una laguna de origen artificial que ha desarrollado, sin embargo, formaciones halófilas típicas del área mediterránea. En el tramo final de este humedal, poco antes de la desembocadura en el mar, se localiza otra laguna. Esta es natural y cuenta también con los aportes provenientes de la propia Rambla en época de lluvias. En sus orillas hay un importante volumen de vegetación típica en zonas encharcadas, con una espesa masa de carrizos y pequeños bosquetes de taráis. Pero lo más interesante es que se trata de un importante lugar de invernada, migración y reproducción de numerosas especies de aves acuáticas, incluyendo algunas de las más representativas y escasas. Bueno, tan escasas, de hecho, que algunas de ellas están en peligro de extinción. Por ejemplo, el caso de la malvasía cabeciblanca o la cerceta pardilla. En el caso de la cerceta pardilla, su situación es crítica. El año pasado quedaban solo 45 parejas reproductoras en España, que es casi el único punto de toda Europa donde se puede encontrar este tipo de pato. Otra ave, que es especie invernante y que encontramos allí, es el porrón pardo. Pero bueno, hay muchas más, desde el alcaudón real hasta el lautillo europeo, la urraca, la lavandera blanca, la curruca tomillera o el zorzal charlo, entre otras. Un auténtico paraíso para los aficionados a la ornitología. La Rambla de las Moreras tiene también coleópteros invertebrados, incluyendo una especie endémica de la península ibérica y otras 2 ibero-norteafricanas, y un pez que también está en peligro de extinción, el fartet, se podemos encontrar allí. Además, reptiles como el galápago leproso, la lagartija colirroja, la salamanquesa rosada o la tortuga boba. Y mamíferos como el erizo moruno, la jineta o gato almizclero. Esto siempre me cuesta. Almizclero. Gato almizclero. Mejor decir jineta y fuera. También el jabalí y hasta 7 tipos diferentes de murciélagos. Son las lagunas de la Rambla de las Moreras, en Murcia. Life Renato Urguat es un proyecto europeo destinado a mejorar la calidad ambiental de las aguas mediante el uso conjunto de humedales artificiales y fangos deshidratados procedentes de potabilizadoras de aguas, coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia con socios españoles y portugueses. Vamos a seguir hablando de agua en el programa, pero ya no de agua dulce, sino agua salada. Hemos tratado en diversas ocasiones el problema de los plásticos en nuestros ecosistemas marinos, pero hoy lo vamos a hacer a partir de análisis muy concretos, análisis elaborados por Oceana en Valencia y en Mallorca y en temporada baja, que han llevado a esta ONG a solicitar al Congreso de los Diputados mayor ambición a la hora de eliminar los plásticos de un solo uso, porque lo que se han encontrado es espeluznante. Nos lo va a contar, y contamos ya mismo para ello, con Ricardo Aguilar, el jefe de expediciones de Oceana. Saludos, Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Bueno, vuestros submarinistas, vuestros científicos han encontrado plásticos en todos los ecosistemas que habéis investigado fuera de temporada en estas zonas costeras, tanto en Levante como en Baleares. ¿En qué punto habéis buceado concretamente? ¿En qué puntos? Sí, bueno, hemos estado buceando en diferentes lugares. Por una parte, en diferentes localidades alrededor de la bahía de Palmas, sobre todo en frente de lugares que son muy turísticos, como es la zona de Palmanova, Magaluf, y luego en las zonas comprendidas entre Valencia y Sagunto, que también es un lugar donde hay bastante concentración de población, y luego también de turismo. Y lo hemos querido hacer en el momento de la pandemia y además en la temporada baja, por lo tanto, para intentar encontrar el mínimo de basuras en los fondos marinos y que de esa manera nos sirviera de referencia para otros estudios posteriores. ¿Qué es lo que habéis encontrado? ¿Qué tipos de objetos en su mayoría habéis encontrado debajo del agua? La verdad es que al final encuentras prácticamente todo tipo de objetos, ¿no? Objetos plásticos, objetos de vidrio, de metal, de tela, pero desde luego lo que sobresale es la presencia de plásticos. Los plásticos normalmente están entre el 70 y el 90% de los residuos que vamos encontrando en los fondos marinos, y de ellos la inmensa mayoría son los llamados plásticos de un solo uso, ¿no? Que son envoltorios, embalajes, bolsas, botellas, y luego también, pues que es bastante habitual, es encontrar restos de platos, tenedores, todo este tipo de utensilios de plástico. Es bastante descorazonador. Yo personalmente buceo bastante por allí y encontrarte ahí desde un neumático hasta una bolsa de patatas fritas flotando debajo del agua es bastante espeluznante. ¿Tú crees que no sé, hace falta todavía más concienciación? Porque hablamos mucho de eso siempre, no, la gente tiene que saber que no tiene que tirar los plásticos y tal, pero da la impresión de que a muchos les entra por un oído y les sale por otro. Sí, hace falta más concienciación, pero sobre todo lo que hace falta es una legislación que sea más ambiciosa, porque solamente con concienciación no vamos a conseguir parar la contaminación que se está generando. Hay que tener en cuenta que además muchas veces los proyectos de disminución del uso de este tipo de plásticos pues hablan de reducción de un 10, de un 20%, pero en muchas ocasiones estamos incrementando un 40, un 50, un 80% el consumo, con lo cual al final pues no conseguimos la reducción que estaba prevista. En este caso, vuestra petición pasa por exprimir esa ley de residuos para afrontar el problema, pero para también elevar los objetivos de reutilización del Real Decreto de Envases que está preparando el MITECO. ¿Cómo tendría que hacerlo? ¿Elevando esos márgenes de los que nos hablas? Sí, exactamente. Por una parte es elevar esos márgenes y en algunas ocasiones directamente ir a la prohibición, una prohibición total. Hay una serie de objetos que ya tienen alternativas que no son plásticas y que se podrían utilizar perfectamente. Lo que antes estábamos hablando, por ejemplo, de todos estos utensilios que se utilizan pues para comidas, para bebidas, que se podrían hacer o con plásticos que fueran reutilizables, porque por desgracia al final el reciclaje sigue siendo muy bajo. Hay que tener en cuenta que desde que se empezó a utilizar plásticos tan solo se ha reciclado un 9% de todos los plásticos que se han generado en el mundo. Por lo tanto, pues estamos muy lejos para conseguir esa reducción. Y luego hay otros objetos, como es el caso de globos, por ejemplo, de esas famosas anillas que se ponen en las bebidas, los packs de 6 y que te las encuentras luego tiradas en el mar en muchísimos sitios, que deberían ser prohibidas y no se debería permitir su fabricación. Hay también el tema de las toallitas húmedas que me gustaría tocar, porque eso ha causado muchos problemas en los sistemas de desagüe, pero al final acaban llegando al mar y son auténticos monstruos también de contaminación. Sí, en los últimos años pues se han ido sumando nuevos contaminantes, ¿no? Nuevos objetos, y igual que las toallitas, pues durante esta época de la pandemia lo que hemos ido encontrando en los mares pues son más guantes, más mascarillas, todo aquello que se ha ido introduciendo dentro del consumo habitual del día a día. En este caso, esto afecta, además hay que recordarlo, no solamente a la fauna, sino también a la flora submarina. Bueno, afecta también a la posidonia y a todo lo que podemos encontrar debajo del mar, que está vivo y que cada vez parece que tiene más problemas, porque le ponemos más problemas para vivir.
Desde luego, esos impactos los estamos viendo. En una parte, estos plásticos y estas basuras lo que hacen es cubrir estos fondos de plantas y de algas que hay en los fondos marinos, que son tan importantes para la fijación de CO2 y para la emisión de oxígeno, aparte de otras muchas funciones que tienen, de biodiversidad, de fijación de sedimentos, de limpieza del agua. Y claro, al estar cubiertos ellos no pueden realizar la fotosíntesis, con lo cual pues terminan muriendo. Y luego también lo que encontramos es que se suelen enganchar estos plásticos en muchos lugares y producen daños, producen laceraciones, y al final lo que hace es que no solamente las plantas, sino animales como los corales, las esponjas, pues terminen con estos daños que incrementan las enfermedades y los parásitos. Una de las propuestas que se había manejado para intentar reducir ese número de objetos que acaban en el mar son los sistemas de depósito, devolución y retorno. Es algo que se viene pidiendo, en alguna comunidad autónoma se ha intentado poner en marcha, pero sigue estando ahí un poco en el aire el tema, ¿no? Sí, es otra de las cosas que también es una petición por nuestra parte, que se pongan en marcha todos estos sistemas para la recogida y la devolución de estos residuos. Lo que pasa es que tiene que ser en combinación con sistemas de reducción, porque como hemos visto antes, al final, aunque se recojan, no se van a reciclar la inmensa mayoría y van a terminar en vertederos, y muchos de ellos no van a estar bien gestionados y van a terminar en el mar y en otros lugares. Entonces es interesante que estos sean, digamos, dentro de un proyecto mucho más complejo y combinado, que incluya reducciones, que incluya objetos y artículos que fueran reutilizables en lugar de estos de un solo uso, y luego, desde luego, estos sistemas de recogida. Los análisis que habéis realizado en Valencia y en Mallorca están disponibles, ¿los tenéis disponibles para consulta pública o...? Hemos publicado un pequeño informe y toda esa información luego normalmente siempre está disponible y la solemos aportar además a los gobiernos para que conozcan cuál es la situación. Está en la web, ¿no? Para que cualquier persona lo pueda echar un vistazo. Exactamente. En la web tenemos un informe que le llamamos Fuera de temporada, la huella del plástico del turismo. Y entonces es el estudio que hemos hecho en estas zonas, y ahí en nuestra página web está disponible. De acuerdo, pues seguimos entonces pendientes del asunto. Nosotros, por nuestra parte, pues lo que podemos hacer que es seguir hablando del tema. Gracias, Ricardo, y vamos a ver si entre todos conseguimos parar un poco esta situación. Gracias. Muchísimas gracias. Mangas verdes. Alimenta tu conciencia. No sé cómo lo hacen, pero ese campo de césped está siempre en perfecto estado. Claro, es que es artificial. Está hecho a partir de neumáticos fuera de uso. Cygnus gestiona su reciclado para convertirlos en campos de césped más cómodos y seguros. Cygnus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya Life Terra, una fundación que cuenta con entidades de 8 países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para plantar 500 millones de árboles de aquí al año 2025. ¿Conocéis el ahuehuete? Ojo, he dicho ahuehuete, no cacahuete. Su nombre de árbol serio, así en latín, es Taxodium mucronatum, también conocido como ciprés moctezuma o ciprés calvo mexicano, por su origen americano. Y su nombre, el de ahuehuete, viene del náhuatl, concretamente de la palabra ahuehuetl, que a su vez viene de atl, agua, y huehuetl, que es viejo. Vamos, en resumidas cuentas, que viene a significar árbol viejo de agua. Se llama así porque es muy longevo, puede alcanzar miles de años de antigüedad, y porque crece junto a ríos o pantanos, donde solemos encontrar su base sumergida la mayor parte del año. Se remonta el ahuehuete a la era mesozoica, hace entre 100 y 200 millones de años, por lo menos sabemos que existía en aquella época, no sé si antes, y es originario de México, donde hay localidades como Ahuehuepan, que significa precisamente junto al río de los ahuehuetes, aunque también se le encuentra en el sur de Texas, en Estados Unidos, así como en el noroeste de Guatemala. Hace ahora 100 años, en 1921, los mexicanos celebraban el centenario de su independencia y seleccionaron a esta especie precisamente por su larga vida
pero también por su belleza, su esplendor y sus dimensiones enormes. Es muy frondoso, tiene troncos de diámetros de hasta 14 metros y alturas de 40, con sus hojas ordenadas en espiral en 2 filas horizontales superpuestas. Las piñas del ahuehuete son curiosas, tienen una forma ovalada prácticamente esférica, con escamas poligonales piramidales y producen semillas todo el año. Es un árbol que siempre ha estado asociado a leyendas locales, incluso ha sido considerado sagrado en tiempos precolombinos para los ritos tradicionales mexicanos, pero también encontramos su madera en altares y figuras de procesiones católicas. En la medicina alternativa mexicana se emplea su resina, su corteza y también sus hojas para tratar varias enfermedades y como cicatrizante y astringente. Hay muchos ahuehuetes famosos en México. El más conocido es el árbol del Tule, en Santa María del Tule, en Oaxaca, porque se calcula que tiene más de 2000 años de edad y ostenta el récord del mundo como árbol con el tronco de diámetro más ancho, más de 14 metros, por lo que se necesitan al menos 30 personas con las manos entrelazadas por un las manos entrelazadas para poder abarcarlo. A ver si lo leo yo esto bien. El nombre del árbol significa árbol de iluminación y según la leyenda fue plantado por un sacerdote de Ejecatl, dios del viento de los antiguos mexicanos. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2003 y, bueno, no es el único ahuehuete famoso en México. También está el árbol de la noche triste, por ejemplo, en la propia capital, un ejemplar junto al cual, según el mito, Hernán Cortés lloró la derrota ante los aztecas en las afueras de Tenochtitlán antes de recuperarse y vencer luego el feroz ejército de Moctezuma. Pero también en España tenemos algún ahuehuete, por ejemplo, el del Buen Retiro o el de Palterre, uno de los árboles más viejos de Madrid, aunque hay dudas sobre cuándo fue plantado en el Parque del Retiro, porque se barajan diversas fechas entre los siglos XVII y XIX. Sea como fuere, a día de hoy este ahuehuete madrileño posee unos 25 metros de altura y ramas muy curiosas que se extienden desde cerca de la base con forma de candelabro. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate a Life Terra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. Mangas verdes. Escucha lo natural. Catálogo de invasoras, un espacio dedicado a las especies exóticas invasoras a partir de los trabajos desarrollados por Life Invasacua para aumentar la conciencia sobre este creciente problema en los ecosistemas acuáticos de la península ibérica. Invasacua es un proyecto financiado por el programa LIFE con participación de socios españoles y portugueses para apoyar la comunicación, gestión y difusión de información sobre una de las mayores amenazas actuales en relación con la extinción de especies en todo el planeta. Formar a los guardas forestales en la detección de especies exóticas invasoras acuáticas es fundamental en la lucha contra esta, que es una de las más grandes y desconocidas amenazas para los ecosistemas nacionales. Por eso se están poniendo en marcha a lo largo de los últimos meses diversos programas, como el que se ha llevado a cabo recientemente organizado para los agentes del Guardería de Medio Ambiente de Navarra. Lo montaba la Universidad de Navarra, organizaba un curso que se ha desarrollado hace apenas unos días. El entorno fluvial forma parte del ámbito de trabajo del guarderío y uno de los problemas de los ecosistemas acuáticos pues es, lo sabemos porque lo contamos aquí en este programa periódicamente, el alto número de especies exóticas invasoras asociadas a los mismos. Según explicaba Rafael Miranda, investigador del Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente de la Universidad de Navarra, el curso se ha centrado en mejorar el conocimiento de los guardas sobre estas especies en la península ibérica, especialmente, como es lógico, a las que están más presentes en Navarra. El problema que suponen
conservación y las medidas que se están tomando para su gestión. Bueno, entre esas medidas vamos a destacar, por ejemplo, la recién creada red de alerta temprana de especies exóticas invasoras, cuya eficacia, bueno, va a depender en gran medida de la formación de los trabajadores, precisamente, de los agentes medioambientales, los guardas fluviales, el personal de mantenimiento de presas, el personal de limpieza de parques urbanos y otros para que sepan distinguirlas. Ese curso, organizado en Navarra, contaba con precisamente el apoyo del proyecto europeo Life in Basacua sobre estas especies en agua dulce y en sistemas estuarinos. Y a lo largo del mismo pues se pudo ver cosas como, por ejemplo, la ciencia ciudadana, cómo puede apoyar a la lucha contra este tipo de especies, o la modelación de la distribución de las mismas como herramienta de gestión de invasiones biológicas, las estrategias de gestión para la prevención y para evitar su dispersión, y también la identificación de las principales especies exóticas invasoras y la utilización de claves dicotómicas para su identificación, especialmente en la zona de Navarra. Invasacua está financiado por el programa LIFE de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Murcia. Cuenta con la participación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Museo de Ciencias Naturales CSIC, la Sociedad Ibérica de Ictiología, las Universidades de Santiago de Compostela, Navarra y Évora, la Asociación Portuguesa de Educación Ambiental y EFE-Verde de la Agencia EFE. Han pasado y siguen pasando muchas cosas en las últimas fechas en torno al tema del medio ambiente. Por ejemplo, nos centramos en Barcelona, que a lo largo de este año 2021 ha registrado una auténtica eclosión de incidencias, pues lo que viene a decir que se han visto desbordados, relacionados con la avispa velutina, la famosa avispa velutina, más conocida como avispa asiática, otra especie invasora, ya que hablamos de especies invasoras. Llegó, o al menos se registró su llegada a Barcelona en 2018. Su presencia ha ido creciendo exponencialmente año tras año, y según contaba la jefa del Departamento de Gestión y Protección de Animales del Ayuntamiento barcelonés, Ana Hortonoves, en estos momentos hay casi 300 incidencias, que no quiere decir retirada de nidos, Este año es el año en el que más ha habido hasta el momento. Hortonoves ha explicado que no saben a qué es debida la eclosión de avisos relacionados por la presencia de la avispa invasora, y ha señalado que la competencia del control de las mismas corresponde a la Generalitat Catalana, a la que el Ayuntamiento de Barcelona reclama que elabore un plan conjunto para todos los municipios para prevenir su ascenso, un plan que todavía no está. El Ayuntamiento actúa en las incidencias de esa naturaleza básicamente para prevenir la seguridad de personas y animales y para proteger la biodiversidad, porque ya sabemos que esta avispa asiática altera todo el ecosistema. No solamente es que es más peligrosa, sino que además se carga la fauna local. Afecta especialmente a las abejas melíferas. Se las come, directamente es que se las come. A pesar de la alarma que genera la aparatosidad de los nidos y de las avispas asiáticas, Hortonoves ha asegurado que su agresividad hacia las personas no es superior a la de la avispa ordinaria, su picadura no es más dolorosa ni más peligrosa, en teoría, porque hay también otros autores que dicen que varias picaduras continuadas pueden provocar hasta un choque anafiláctico y poner en peligro la vida de las personas. Pero bueno, estamos luchando también contra la avispa exótica invasora. Y este fin de semana hemos estado festejando el Día de los Linces, ese animal tan característico, tan hispánico, y tan simbólico en lo que se refiere a la lucha por la recuperación de la biodiversidad. La organización ecologista WWF ha señalado, precisamente celebrando en ese Día Mundial del Lince de este pasado domingo, que para alcanzar el estado de conservación favorable de esta especie hay que triplicar la población actual, que se sitúa en más de 1.100 ejemplares en toda la península según el último censo. Decía esta ONG que la población se ha multiplicado por 12, superando los 1.000 ejemplares en 20 años. Había 94 en el año 2002 y ahora tenemos 1.100 en el 2020, o sea que no está nada mal. Se está haciendo algo bastante bien en relación con el lince, pero hay que hacerlo todavía mejor. Dice, ¿cómo llegar a salvar la especie? Es un reto que se ha propuesto resolver WWF con el apoyo de la Fundación Biodiversidad
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el proyecto 20 Lince 40. A pesar del incremento en el número de estos animales, hay que seguir trabajando para alcanzar una población viable, fuera de peligro, y para conseguirlo, insisten, es imprescindible llegar al menos a 3.000 o 3.500 individuos, de los cuales 750 deberían ser hembras reproductoras, al menos 750. Si se alcanzan esas cifras en el 2040, se habría cumplido el principal de los objetivos del proyecto que está desarrollando la organización con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Miteco. Siguen publicándose informes que nos avisan del daño que podemos estar haciendo en distintos ecosistemas. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, en este caso, se reunía en Kingston, en Jamaica, un encuentro para estudiar la minería en el océano, en aguas internacionales, una actividad que tiene graves consecuencias para el medio ambiente y el clima, según explicaba el geólogo marino Sandor Muslow, quien denunció falta de transparencia en los trabajos relacionados con la minería submarina. Muslow es el jefe anterior de la Oficina de Gestión Ambiental y Recursos Minerales de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y explicaba en una entrevista con EFE que dar vía libre a la minería en aguas internacionales dejaría áreas arrasadas de más de 3.000 kilómetros cuadrados para la búsqueda de nódulos de manganeso. Para que se entienda la magnitud del daño, este geólogo, que por cierto es chileno, explicaba que la mayor mina de cobre de su país, de Chile, la de Chiquicamata, tiene un eje de 15 kilómetros, un eje largo, y otro ancho de 1 kilómetro y de profundidad unos 800 metros, y se puede ver desde un satélite. La relevancia de la minería en aguas internacionales está en la riqueza en nódulos polimetálicos que existen y que se descubrieron en el siglo XIX en el fondo del Mar de Kara, en el océano glacial ártico. Expediciones posteriores han detectado estos recursos en otras aguas marinas, entre ellas en la isla del Hierro, en Canarias, y a mediados del siglo pasado se consideró que los nódulos podrían ser ricos en cobre, manganeso, níquel y cobalto, materiales, por cierto, imprescindibles para el desarrollo de las tecnologías. Y antes nos contaba Ricardo Aguilar precisamente los problemas que estamos teniendo con los residuos sanitarios, con el tema de las mascarillas. Bueno, pues el uso de esos elementos no solamente se ha incrementado, se ha disparado con el tema del coronavirus, sino que se ha dado pocas orientaciones sobre cómo reciclarlas de forma segura, según lo han dicho varios especialistas. Así que si no se mejoran las prácticas de eliminación, se avecina un desastre medioambiental por culpa de las mascarillas. Así lo ha revelado el director de Revolution Plastics de la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido, Steve Fletcher, al comentar un estudio encabezado por ese centro, el cual indica que los residuos de mascarillas aumentaron, estáis sentados, ¿no? Aumentaron un 9.000% entre marzo y octubre de 2020. Un 9.000%. La investigación la publica la revista Nature Sustainability y muestra además una relación directa entre la legislación nacional y la aparición de residuos que incluían mascarillas y otros equipos de protección personal, como los guantes. El equipo investigador instó a los gobiernos, a todos los gobiernos, especialmente los occidentales, que establezcan políticas y legislación para eliminar las mascarillas usadas cuando hacen su uso obligatorio. El estudio indica que durante el periodo analizado se recogieron más de 2 millones de mascarillas en 11 países, entre ellos España, Alemania, Australia, Estados Unidos y Reino Unido. No me extraña porque yo voy andando por la calle y me encuentro un montón de mascarillas por el suelo tiradas de mala manera. Pero bueno, para su investigación, los expertos británicos se basaron en los resultados de 2 bases de datos de código abierto y una aplicación de recogida de basura. Usando estas bases, pudieron trazar un mapa de respuestas políticas de los países y obtener una línea de las proporciones de utilización de estos productos desde septiembre de 2019 hasta los primeros 6 meses de la pandemia. Los datos indicaron un aumento exponencial de basura de mascarillas usadas desde marzo del año pasado, que creció 84 veces en octubre de 2020. La verdad es que tenemos bastante fresquito, pero eso es bueno, estamos en la época, nos lo confirma nuestro refranero celtibérico que dice: diciembre tiritando, buen enero y mejor año. Y que siga la fiesta, porque hay otros refranes parecidos. Por ejemplo, diciembre que se marcha tiritando, buen año viene pregonando. Uy, pues todo con el ando, por aquí, ando por allá.
Vamos llegando al invierno. Mangas Verdes en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Nos vamos. Hoy hemos tenido la realización técnica de Marina Ruiz y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE os saluda Pedro Pablo May. Pasad una feliz y verde semana.